José Pablo, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI. Para hablar un tema importante, ¿va? Vos estás en la Cámara de Industrias y estás viendo cómo afecta la competitividad, las tarifas eléctricas que ahora las maneja el ICE prácticamente. Y lo que están analizando es que el mundo se está transformando también. Hablábamos del hidrógeno para un nuevo desarrollo que hizo los japoneses, la Toyota, los carros eléctricos, ¿verdad? El transporte eléctrico está acelerándose, ¿verdad? Pero se requieren tarifas competitivas, ¿verdad? No de 15 centavos, sino de 5 o 6 centavos, ¿verdad? Este es un país que llueve, que tenemos la posibilidad bueno, más o menos el 70% es hidro. El ICE ha jugado un papel importantísimo, ¿verdad? Pero ha tenido el problema de todas las instituciones de Costa Rica, de que se burocratiza, que los costos de las plantas eléctricas, hidroeléctricas básicamente, ¿verdad?, aumentaron el doble de lo que se había presupuestado. Y como todo monopolio, no le preocupa la productividad. Eso va a tarifa. Sube la tarifa, la reserva, bueno, y si no, pues hacemos un reajuste bueno, primero el ICE, que tiene una deuda como de 5.000 millones de dólares, ahora, gracias a la revaluación del colón, que está golpeando fuertemente a la industria nacional, ¿verdad? Y también en las zonas francas, ¿verdad? Pues nos hemos vuelto un país muy caro. Y las tarifas, bueno, son en colones, ¿verdad? Entonces quiere decir que aumentaron también, ¿verdad? Entonces, si querés exportar, nosotros tenemos un sector exportador muy fuerte. Aún la industria nacional depende mucho del mercado común centroamericano todavía. Panamá también. Y lógicamente están las zonas francas y las nuevas inversiones que vienen del extranjero, que lo que quiere es tener cierta estabilidad, cierta seguridad. Bueno, la verdad es que no quiero seguir hablando porque te quiero dejar estamos hablando de un nuevo proyecto de ley. Así es. Que va a buscar una regulación, digamos, de lo que es el modelo de comercialización de la energía eléctrica, que ahora depende básicamente del ICE, mucho en una inversión que hicieron, ¿verdad? Ahora la pasaron como un departamento del ICE, pero bueno. Entrémosle un poquito, y Jorge, y tal vez desde ese punto de vista, primero agradecerte tu tiempo y que me hayas invitado. La relación nuestra es de muchos años y volverte a ver aquí en el corto me encanta y vamos para adelante. Entonces, desde mi rol como vicepresidente de la Cámara de Industrias, estamos muy enfocados a lo que puede estar pasando en tarifas energéticas, porque tiene un impacto directo en el costo de producción. Y la competitividad. Sí. Y ahora vos mencionabas un poco el tema del impacto de la revaluación del colón. Entonces, particularmente al ICE le ha ayudado porque le ha permitido reducir su exposición en dólares y eso le ha generado un flujo adicional. Pero ese mismo impacto para la industrial ha sido catastrófico. Tenemos industrias donde el aumento de las tarifas en el 2024 fue de un 5.5 a nivel de consumidor en promedio, pero en la parte industrial, dependiendo de la tarifa donde está tu industria, podría ser todavía como el doble, hasta el 10%. Pero cuando vos coges el costo energético y lo ves por kilogramo producido, por litro producido, ese impacto anda más por el 20-25%, por el efecto de revaluación. Entonces no es solo el aumento de la tarifa, que nuestras tarifas son en colones, como bien mencionás, sino entonces por el impacto de la revaluación del colón se hace todavía más. Y que además perdóname que te haga una interrupción, pero la competencia está aumentando, ¿sí? Porque la competencia, aún tener un colón más fuerte,
La gente comienza a pensar en China y comienza a pensar en traer de todo lado. Totalmente. Y eso, digamos, estamos hablando de energía, que es un Uno de los porcentaje, factores importantes. Luego está el costo de la mano de obra. Pero hay compañías que son muy intensivas en energía donde el costo energético es superior inclusive al costo de la mano de obra. Entonces, dependiendo de la industria, estos impactos que estamos hablando, sí puede ser que te afecte en el 10, 15, hasta el 20% de tu base de costo. Y si estás hablando de un impacto de 20, 25%, de esos son 4 o 5 puntos de tu costo, que es muy difícil administrarlo con productividad. Lo tenés que manejar casi que en todo en márgenes. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 18 meses. El país se hizo muy caro y lo has tenido que manejar a márgenes que debilita la industria. Entonces, por eso es que queremos realmente hablar de este tema de competitividad en tarifas eléctricas y hacerlo de la forma correcta, Jorge. Este país tiene la bendición de que tenemos recursos naturales magníficos que nos ha permitido que nuestra matriz energética sea muy orientada hacia la energía renovable a través de los recursos energéticos, los recursos renovables. Pero también es una vulnerabilidad cuando el cambio climático te está afectando tanto. Entonces yo creo que todos tuvimos claro cómo en mayo hubo una amenaza de un posible racionamiento. Y desde nuestro punto de vista, la energía más cara es la que no se tiene. Si hubiéramos entrado a tener realmente racionamientos, eso hubiera tenido impacto en todos. El industrial, el comercio, digamos, el consumidor final. E inclusive esa amenaza generó inversiones locas ahí para tratar de ver cómo cualquiera de esos segmentos se protegía un poquito contra esa amenaza que no se llegó a dar. Pero entonces eso nos hace pensar un poco si somos vulnerables o no. Para eso tenés que entender que por lo menos el Sistema Eléctrico Nacional tiene 12 leyes actuales. Desde la ley inicial que se hace en 1884, cuando se hace la primera hidroeléctrica en este país. Y que fuimos ahí en la primera ciudad de Latinoamérica, por lo menos iluminarla. Así. El otro día creo que vi un artículo de eso y es muy interesante como ese año San José prendió luces en el barrio Mon. En el barrio Mon. Pero bueno, entonces tenés las diferentes leyes que crean las diferentes distribuidoras, tenés una serie de leyes que afectan también la parte de generación, tenés la 7200 que es la ley que marca la inversión privada en generación. Pero cuando se hizo esa ley en 1990 y algo, se tomó como base principios desde 1970, entonces ya la ley vino desactualizada. Y vino a promover inversión privada, pero inversión privada pequeñita y controlada. Y ya hoy todavía es la ley que permite que haya inversión privada, pero la cuota es muy pequeña. Ya queda muy poco disponibilidad de la misma ley. Es decir, nos vamos a quedar sin posibilidad de que vengan inversionistas a hacer realmente inversiones que el país requiere desde el punto de vista de generación. Y ahora le pongo el tema político, Jorge, porque lo que pasó en los gobiernos anteriores del PAC, tristemente, sobre todo en el segundo, fue la desconexión de los generadores privados al vencimiento de sus contratos. Pero eso lo que le dijo al inversionista privado es no hay estabilidad. Entonces eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, tener leyes que no se hablan entre sí, no hay ninguna que tenga al consumidor como su foco principal. Y cuando digo consumidor es grande, mediano, pequeño. Entonces, una reforma y tener la posibilidad, como estamos en este momento que estamos discutiendo, que hay una reforma, hay una ley en el Congreso, que es el expediente 23.414, nos da mucha emoción, por un lado, pero también nos da una responsabilidad de toda la sociedad civil a realmente entender qué es lo que esa ley trae. Porque todos deberíamos entender que es una ley que puede transformar el sector eléctrico de este país, ojalá fortaleciéndolo. Porque hablabas ahora del rol del mismo ICE y lo que ha hecho históricamente, y creo que es bueno saberlo y conocerlo. El mismo ICE requiere de que se le fortalezca. Y esta ley no privatiza el ICE, más bien
se busca que ojalá el que ICE compita y que sea que más compita, eficiente. sea más eficiente y que se Y fortalezca. que se fortalezca. Y el ICE debería seguir teniendo su rol de ser el operador más fuerte del mercado. Pero sí debemos hacer cambios estructurales. Sí, pero vea el cambio estructural con la apertura de las telecomunicaciones. Sí. Bueno, Ese es el mejor modelo. Eso es un modelo que le dio Y ahí cambió competitividad, totalmente. que le dio al consumidor posibilidades de acceso. Yo no sé si te acuerdas cuando empezaron a salir los celulares. Había que pagar por la línea, había que ir a hacer fila, había que pagar. Era un desastre. Y eran, a la esquina con un menudo. sí. Hoy por hoy el consumidor tiene Ya ni mil siquiera opciones hay teléfonos en las casas. en las casas. Por eso, entonces, creo que no hay que tenerle miedo a esa modernización. Y yo lo que te diría es que esta ley trae ese enfoque de modernizar al sistema eléctrico nacional. Y sigue el ICE siendo Totalmente. el mayor, Sí. A ver, mayor actor. entendamos un poquito el mercado actual, que yo quería medio explicarte. Si vos tomás el costo de operar el sistema eléctrico nacional, el 60% del costo se da en la etapa de generación. Un 10% de ese costo corresponde a la transmisión y un 30% corresponde a la parte de distribución, que es como las 8 entidades que existen en el país, que tiene que ver con las cooperativas, que tiene que ver con las empresas municipales, nos llevan la energía a todos nuestros puntos de venta. 60, 10, 30. Entonces es muy importante dentro de esta competitividad realmente llegar a afectar donde el costo podría ser más sensible, que es en la parte de generación. Entonces, desde ese punto de vista, la ley plantea un esquema de cómo un ente central, que volvamos a entender este ente central que se plantea en la ley, que se llama ECOSEN, que vería la realidad nacional. Debería tener bajo su responsabilidad, un poco asociada a lo que debería también existir en el MINAE, que es la planeación nacional de las fuentes de energía y de todo el sistema eléctrico nacional, donde no tenga... ¿Debiera ser el MINAE o debiera ser el... A ver, el MINAE como está, no está listo o la para empresa eso. de servicios, o puede ser, perdón, el Ministerio de Economía, que está más ligado a... Sí, bueno, pero por naturaleza, hoy el MINAE es el que le toca eso, poner la política pública. pero tiene que haber un viceministro ahí muy fuerte, sí. O sea, toda una estructura. Una estructura con gente técnica, porque esto no es político, esto es técnico, esto es gente que entienda cómo funciona la generación, la transmisión y la distribución, y se haga una política nacional, de un plan nacional, donde, claro, eso debe bajar al ICE como el más fuerte. El ICE genera arriba del 70% y tiene también como el 70% de los consumidores a través de su red de distribución. Y si le agregas a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es un apéndice del ICE, Grupo ICE sería el 80%. Entonces, ese planeamiento nacional tiene que amarrarse con el planeamiento. Y el otro 20 viene siendo empresa privada y cooperativas. En generación, bueno, hay como un 15 por 17%. Empresas de servicios públicos. Y luego está en distribución, están todas las empresas municipales y las cooperativas, que son 7 entidades aparte. Pero tiene que haber un plan nacional, claro, que analice cuál es la energía que necesita el país. Volvamos a hablar de nuestra realidad. 67% de nuestra energía es hidráulica. Fantástico. Pero con los fenómenos del niño y la niña, todo eso afecta. Se vuelve vulnerable. Y vimos ahora el caso crítico donde el niño fue muy fuerte y casi que entramos al proceso de racionalización. Ahí entras también a otra variable importante. Vos en Costa Rica tenés un núcleo de gran potencial de energía, que es todo lo que está relacionado a Arenal, que son como 3 arenales, como 3 generadores ahí asociados, que es por supuesto Arenal, que es por supuesto 2 otros generadores. Esa es la gran batería. Esa es la gran batería porque hay posibilidades de acumular agua, de almacenamiento de agua. Sí. Luego te vas a las plantas que tienen un almacenamiento medio, donde vos podrías hablar de Cachí y algunas otras. Pero la realidad es que el 17% de las plantas hidroeléctricas que tenés a nivel país trabajan a lo que se llama filo de agua.
Filo de agua lo que implica es que genero cuando tengo agua, y si no tengo agua, no puedo generar. Entonces, esa es una vulnerabilidad que tenés dentro del sistema hídrico. No es echar para atrás esa matriz, es más bien cómo la complementás con otro tipo de energías y sobre todo pensar en otras energías que hoy no hay foco a nivel país. La solar es una que La solar... cada vez ha bajado más los costos. Sí, eso viene transformándose, pero igual podés hasta igual entrar viene más siendo a las eólicas promocionar también. energías también limpias. Es decir, hoy tenés gases que se producen también en los donde recogemos la basura y donde tenés los que podríamos utilizar, pero hoy nadie está pensando mucho en eso, cómo modernizar tu matriz y dónde invertir. Eso sería un rol que tiene que tener desde el MINAE, que es el ministerio adecuado, con el ECOSEN, que sería esta institución técnica independiente que vea la realidad nacional y el plan nacional. Y que le dé Pero es una direccionamiento. institución. Sí, aquí el tema es que si vos la vas a plantear como una institución independiente, necesitas una mayoría. Entonces tenés que hacer, tenés que plantear, fortalecer sí, el MINAE en esa parte. crearla, pero con dependencia, ya sea en el MINAE o hay otro par de alternativas. Pero como institución debe crearse. Si lo haces en el MINAE, no necesitas hacer grandes transformaciones. Sí necesita la gente técnica Que hay en el mercado, es decir, y pero ojalá... necesita su presupuesto también. Exacto. Y ojalá que esa gente técnica no venga con el sesgo de venir de las instituciones actuales, que vengan con ese criterio que se requiere. Entonces, esta ley es complicado. Y esto no lo entiende el consumidor. El consumidor lo que entiende es, dame la mejor tarifa a mi bolsillo y que no me corten energía. Que también en este tema deberíamos hablar también de la calidad de la energía. Cosas importantes, Costa Rica tiene ya llegando al 99% de cobertura a nivel de consumidor. Quedan algunas áreas en el país que podríamos terminar de llegar al 100%. Pero eso no es tanto el problema. Mucho del problema podría venir también en la estabilidad de la energía y la calidad de la energía, que hay posibilidades de mejorar. El CPC, que es este think tank que existe en Costa Rica, determina que el acceso que afecta más la productividad de los cantones de este país es la energía. Si tenés buen acceso a energía, tenés más posibilidades de desarrollarte. A los cantones que tienen menos desarrollo también están asociados a más falta de energía. Lo que más contribuye positivamente es Internet. Ve qué interesante. Entonces ese plan está ahí, hay mapeos, hay indicadores. Usémoslos para tener un mejor sistema. Pero bueno, volviendo a la oportunidad que tenemos en este momento, yo creo que es única. Es una ley que salió del MINAE, que luego llega a la comisión. Proyecto de ley. Sí, un proyecto de ley llega a la comisión que crea la Asamblea Legislativa para analizar el tema de energía. Creo que eso hay que reconocerlo a la Asamblea que creó esta comisión, que es la primera vez que la tenemos. Este proyecto viene, se propone un texto sustitutivo que es el que está actualmente en discusión. Ya estamos a nivel de primer día de mociones, falta el segundo día. Y actualmente en ese primer día se recogieron como 200 y pico mociones, que yo diría ya deben ir procesando más de la mitad. Pronto llegaremos a ese segundo día. Ojalá que ese segundo día sea proactivo y no como boicoteo esta posible ley. Esta posible ley hoy es tal vez la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos 30 años de tener una modernización del sistema eléctrico. Tenemos que apoyarla. Lo que pasa es que el consumidor no la entiende. Entonces, poder dialogar con vos en este tipo de cosas me parece genial, porque es donde deberíamos, como país, decir, esto es una prioridad para el país. Pero nadie se va a oponer si lo... pero el mejor ejemplo, para mí el mejor ejemplo fue el teléfono. O sea, la apertura del ICE en telefonía es impresionante, o sea, revolucionó. O sea, si no tuvieran teléfonos, la gente, ¿qué haría? O sea, no tendríamos la productividad. Ve lo que te estoy diciendo. El factor de mayor desarrollo a nivel digamos, de las oportunidades económicas es Internet.
y el Y el vehículo es el internet teléfono. es el teléfono. Y el teléfono es casi la computadora. Bueno, Y el yo te internet. diría es, ahora, complementar eso con energía de bajo costo nos potencia tremendamente. Bueno, y además, perdóneme, pero nadie, no podemos estar pensando en traer los grandes jugadores ahora de los microprocesadores y el futuro para una juventud, digamos, de los 18 a los 30 años, poner. Y hay que tiene que, ¿cómo se llama? Buscar nuevas oportunidades de trabajo. Están quedándose sin oportunidades de Bueno, trabajo. hablemos de eso. Entonces, si el consumidor, perdón, si los jóvenes que salen de las universidades después de un gran esfuerzo, muchos años de trabajo, de estudio, no tienen oportunidad, si no vienen nuevas inversiones, y nuevas inversiones porque no pueden competir con 15 centavos o 16 o con inestabilidad que está generando el tener un solo jugador que es juez y parte. Juez y y parte. parte. Sí, hablemos un poquito de eso, porque aquí hay dos conceptos que creo que es importante discutir, que es el nearshoring y el friendshoring, que es realmente el mundo y los ejes políticos y económicos están sufriendo una transformación. Y creo yo que el eje de Estados Unidos y de Europa dijo, yo quiero tener fabricación más cercana a mí.